Pues Ricardo Monreal está siendo otra vez un camaleón, porque después de que este personaje, Ricardo Monreal, era muy clara su defensa al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, a que la ley es la ley, la Constitución hay que cuidarla mucho, respetar a los ministros, hay que respetar la independencia de poderes, ¿no? Y todo esto, incluso él, Ricardo Monreal, votó en contra del Plan B porque dijo que era inconstitucional, ¿no? Él lo dijo así, que lo iba a tumbar la Corte. Y una vez que Norma Piña echó atrás del Plan B, celebró esta decisión. Seguía finalmente exactamente lo mismo. Nadie le sorprendía estas actitudes traidoras. Ahora ha dado un giro de 180 grados y ha empezado a alinearse a la 4T. Y de manera inesperada, Ricardo Monreal se subió a tribuna el día de ayer y empezó a señalar que es necesario un juicio político en contra de los ministros. Lo está diciendo Ricardo Monreal. También enumera una serie de privilegios que efectivamente tienen los ministros de la Corte, entre ellos tener un sueldo 3 veces más alto que el presidente. Está en la Constitución que no pueden hacerlo y los ministros lo tienen, y un montón de cosas más. O sea, esos los privilegios se ha dicho una y otra vez, es cierto, pero el hecho que lo diga Ricardo Monreal, bueno, la verdad es que sí es algo de notar. Y esto generó que se enfurecieran sus aliados del prianismo, donde señalan que Ricardo Monreal ahora es el traidor. O sea, se fue Saldívar, finalmente traicionó a la 4T, acabó yéndose al PRIAN, y ahora se ha desprendido el Monreal del PRIAN. O cuando menos desprendido entre comillitas, porque seamos honestos, esto nada más es un juego de espejismos de Ricardo Monreal, donde pues tal vez intenta, ¿no?, utilizar este tema para registrar algunas encuestas, para al final negociar algo con las corcholatas. Seguramente Monreal ya busca la jefatura de la Ciudad de México por Morena. Pero a pesar de esto, sí es su público el rompimiento que tiene con el PRIAN. Y también, claro, con la Suprema Corte, a la que él defendía tan vehementemente y ahora él ataca. Entonces, sí, de todos modos, aquí vemos que esto de la Corte, pues sí está generando pues una división también al interior del PRIAN. O sea, esa es la realidad. En donde, pues al final uno de los aliados de estos personajes, Monreal, pues se les volteó a ellos, porque el que traiciona una vez, traiciona siempre. Incluso a los que también eran los aliados. Bueno, ese más nos va a contar Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues por fin una buena de parte de Ricardo Monreal, y es que entre la situación que se vive en la Suprema Corte de Justicia, donde finalmente Norma Piña tomó la decisión de pasar por encima, de atropellar al Poder Legislativo, y esto pues tiene reacciones, lógico, de parte de el Legislativo, y es que se intenta vender una idea en la que el gran perdedor es López Obrador. Y la realidad es que ni siquiera tiene vela en el asunto. Aquí no se trata del presidente Obrador. Aquí se trata de lo que tanto tiempo han pregonado la oposición. La división de poderes. El que el Ejecutivo no le diga al Legislativo qué hacer. Bueno, pues ahora el Judicial le está diciendo al Legislativo qué hacer. Así tal cual. Están pasando por encima de ellos, los están violando, los están atropellando, y hay una reacción de parte de los poderes. Y es Ricardo Monreal el que se lanza con todo y asegura se podría incluso llevar a cabo un juicio político contra Piña. Monreal advierte juicio político a ministros de la Corte. Sí, invaden facultades de otros poderes. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que el Congreso de la Unión tiene la facultad de citar a comparecer e incluso ir a juicio político contra los ministros de la Corte en caso de que invaliden las facultades de otros poderes. Vamos a escuchar parte de la intervención de Ricardo Monreal en el Senado de la República. Debemos acudir a la reforma constitucional o a las reformas legales, que sí podemos lograr acotar ese enorme poder que le hemos depositado y que en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales pudiéramos revisar con toda seriedad el alcance que tienen estas resoluciones. En lo que yo estoy en desacuerdo, y que quede muy claro, es en que la Corte sustituya al legislativo. Eso no lo podemos admitir ningún legislador de ningún grupo parlamentario. Las facultades de control parlamentario que ejerció la Corte y que alega la ministra
son indebidas, porque las facultades de control constitucional que tiene el Parlamento también pueden a ellos obligarlos a generar condiciones distintas en el momento de resolución. El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer, y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. Es un tema delicado, pero sí tenemos que estar pensando en cómo avanzar en el tránsito hacia un perfeccionamiento en la vida democrática del país. Pues ahí parte de lo que dice Ricardo Monreal, y prácticamente inmediatamente sale la defensa de Norma Piña. Los panistas asegurar que no van a permitir que se toque con el pétalo de una rosa la autonomía de la Suprema Corte. Y muy peligroso las respuestas que han dado fuera de sí, tanto el presidente de la República como algunos legisladores de Morena, a la gran y extraordinaria decisión que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucionales la primera parte del dañino Plan B de reforma electoral del presidente que envió el presidente de la República, que hizo propia Morena, y que se tumbaron ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? El día de ayer la Corte, en un acto congruente, dice: no puedes hacer lo que quieras, legisladores de Morena. No importa que tengas mayoría, tienes que respetar el derecho que tienen todos los mexicanos a estar bien representados en el Congreso de la Unión, ya que se dé un debate informado, una deliberación democrática que incluya que se conozcan las materias que se van a debatir. El presidente, enojado, pues ha salido a criticar esa decisión, a atacarla, a hablar de que el Poder Judicial está podrido, dice él, y a afirmar que hay una sustitución del Poder Legislativo. El presidente de la República está confundido, piensa que lo nombraron rey, piensa que lo eligieron en una monarquía o algo así. Y no, lo eligieron presidente de la República en un país que tiene división de poderes y que existe un poder legislativo que le toca hacer las leyes y un poder judicial que le toca impartir justicia. Pues ahí la defensa a ultranza de Norma Piña. Finalmente, pues los panistas sirviendo de tapete para los intereses políticos de las minorías, como siempre. No nos extraña. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y que se suscriban. Y ya saben, abajito les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan, sobre todo mis canales de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX, para que se sigan informando, y nos vemos en el próximo video.